Se toma café, pero no sé si hay. Pero bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú permites que tu palabra fluya como corrientes de aguas vivas, Señor, en nosotros, Señor. Es nuestro espíritu unido al tuyo, Señor, que nos hace hijos tuyos y nos da el entendimiento de tu palabra santa, Padre. Te bendecimos, Señor, y pedimos que abras el corazón de los hermanos aquí presentes, Señor, como abriste el mío cuando yo estuve preparando tu palabra, Señor. Úsanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la enseñanza, vamos a hablar un poco de la mansedumbre, la humildad. La mansedumbre que derriba mi ego, lo titulé. Yo creo que lo que estamos aquí, vamos a decir, si está un sábado en la tarde, yo le decía recién al pastor que me sorprende ver tanta fidelidad al Señor, un sábado en la tarde. Pues lo que estamos aquí, entonces puedo decir con total seguridad que todos tenemos una historia que contar, ¿no? De nuestras vidas, de nuestros testimonios, un antes y un después dramático, ¿no? Y todo comenzó en mi ser, humillándome a tal obra de amor y obediencia en la cruz de nuestro Señor, y obra de poder de Dios Padre en su resurrección. Vamos a ir a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Para llevar una vida en santidad, en la carrera del cristiano, madurando, no quedándonos, como decía recién el pastor Chuy, quedándonos como bebés espirituales, es muy necesario conocer quién es mi Señor, quién es mi Dios, cuál es su carácter, cómo es Él. Y Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, ¿no? O sea, cómo es nuestro Dios. Y hay que conocerlo para poder agradarle, para saber qué es lo que se agrada a Él. Vamos a leerlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Qué bonito. Estos nueve características son las de Dios. Dios es amor. Dios es un Dios alegre. No es un Dios enojado, ahí que lo pintan algunos. Es un Dios alegre, un Dios feliz. Su risa, cuando yo me río, eso viene del carácter de Dios. Nuestro Dios es un Dios pacífico. Le gusta la paz, porque la paz trae unidad. La paz suma a nuestra vida en santidad, suma a nuestro llamamiento santo que nos ha dado Dios. La paciencia, Dios es paciente, ¿o no fue paciente con nosotros? Conmigo fue muy paciente, y yo sé que aquí cada uno de nosotros tenemos un testimonio en donde Dios demostró su paciencia en nosotros. Benignidad, ¿qué es benignidad? Gentileza, Dios es gentil, nos trata gentilmente, por eso a los hombres, a los hombres nos pide ser varón y tratar con gentileza a nuestras esposas, a nuestros hijos, en forma bondadosa, con fe. Fe significa aquí fidelidad, siendo fiel a mi esposa, siendo fiel a mi llamamiento santo recibido de Dios. Porque es santo, porque fue recibido ¿de quién? Del mismo Dios. Y todos tenemos ese llamamiento. Y lo que hoy hablamos, mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La humildad. Dios es humilde, por eso vino y se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose criatura también, 100% hombre, para cumplir la promesa más grande que nos aparece aquí, la promesa de salvación. Y Dios es templanza. Recién el pastor habló un poquito de que era muy iracundo, y yo dije, ay, aleluya, yo también. Yo también era muy iracundo, y yo sé que aquí habemos muchos así. Templanza es saber controlarnos a nosotros mismos, saber controlarnos
a nosotros mismos. Y en todo este carácter, estas características en que Dios se revela a nosotros aquí en Gálatas 5, vemos que hay una característica inherente hacia nosotros, porque como hijos nos parecemos cada día un poco más a nuestro Papá Celestial, ¿sí o no? Tenemos que parecernos al Padre Celestial un poco más, cada día más. Eso es madurar, crecer en la fe en Cristo Jesús. Eso es no quedarse como bebés espirituales. Y todos queremos ser maduros espiritualmente, o como también lo dice la Biblia, más que vencedores en Cristo Jesús. En esta vida a todos nos gusta, porque al fin y al cabo estamos en la carne. A nadie le gusta perder, ni siquiera un partido a la bolita, ¿no? O sea, yo tengo acento, no sé, aprendí el español en Argentina, ahí viví, y también un poco en Paraguay, y estuve muchos años en Monterrey, así que tengo un acento que de repente dice, ay, ¿qué acento tiene él? O sea, bueno, ya les dije, para que no anden pensando en mi acento. Y ya saben que creo que el pastor les dijo que soy coreano, aunque no vengo de Corea, nomás ahí para que no se cuiden tanto. Vengo con el pastor Adrián. Sí, no, pues sí, me sacan la vuelta, yo ya voy, ay, aleluya, hermano, y se va para allá. Estoy bromeando. Entonces, a todos nos gusta, a nadie nos gusta perder, ni siquiera un partido de fútbol, nada, vamos a un partido de fútbol entre cristianos, y ahí me contaban los pastores una vez que antes hacían organizar esos partidos entre iglesias y hasta se tiraban con la cubeta, me dijeron. O sea, a nadie nos gusta perder, a todos nos gusta ese ser más que vencedores, ser triunfadores, la palabra triunfante, victorioso, ganador, siempre es motivo de atracción en el ser humano. ¿Y en dónde habla de eso? Vamos a Romanos 8:37 y vamos a desglosar y a desmenuzar un poco este pasaje tan leído, pero muchas veces mal interpretado. Romanos 8:37. Una frase muy bonita entre muchos cristianos que andamos muchas veces en la adversidad, sufriendo, y nos da esperanza. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otra versión dice, palabra de Dios para todos, más bien en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Esto quiere decir que tenemos la victoria asegurada a través de Cristo Jesús. Profundizando un poco más, tengo la victoria segura. Ya gané por medio de la fe en Jesucristo. Pongo ya no mi confianza en mí o en mis padres, en mi familia, en mi linaje, no sé, pues aquí alguien, un familiar de presidente, pues, o de Carlos Slim, pues no sé. No pongo ya mi confianza en mis influencias, en mis conocidos, sino que deposito mi confianza en Jesús, en mi Señor. Y eso es porque el amor de Dios, que fue demostrado por muchas maneras, como nuestra misma existencia, ¿no? Porque a veces tomamos como seguro que, pues sí, yo existo ya. Pero ¿por qué existimos? Porque Dios nos creó. Eso también es una demostración de su amor. Es un regalo de Dios, siendo su máxima expresión el sacrificio ¿de quién? De su Hijo unigénito por nosotros. Ese amor de Dios es el que nos hace ganadores, hermanos, porque es más fuerte que cualquier cosa creada. Dios es amor y ese amor trasciende todo lo creado y toda situación que nos encontremos en nuestras vidas. Así, en los últimos 2 versículos de aquí, Romanos 8, vamos a desmenuzar esos. Versículo 38 dice, y vamos a ir paso por paso aquí en el 38. Por lo cual estoy seguro de
que ni la muerte. Ahí hacemos una pausa. Con nuestra muerte, hermanos, un cristiano, un nacido de nuevo del Espíritu de Dios, comienza, ¿qué cosa? La vida eterna. Comienza la promesa de Cristo cumplida en mi vida. Tampoco, no tengo principios de suicidio, hermanos. En la congregación que estamos, hay un señor que podría ser mi padre en edad, y siempre está ahí, siempre está. Ahí siempre se me duerme ahí en el primer lugar. Y siempre terminando yo me acerco a él, porque pues quiero seguir hablando con él. Pues yo sé que a esa edad le cuesta mantenerse dormido, despierto. Y voy y me acerco con él, y él siempre me dice: ay, hermano, yo ya viví todo lo que debe haber vivido, yo ya me quiero ir con el Señor, no aguanto el dolor de las rodillas, el dolor de no sé qué, tiene algunas cosillas ahí, enfermedades, no aguanto esto y lo otro. Yo le digo: pues hermano, pues sí, o sea, el vivir es el morir es ganancia, ¿no? Para un cristiano. Pero tampoco debemos, ¿no?, de estar ahí pensando en eso. Usted tiene un ministerio que debe de cumplir. Su esposa no es cristiana, ¿no? Entonces yo le digo: ese es su ministerio principal. Su esposa debe ser evangelizada por medio de su testimonio. Le digo: no, eso es difícil, hace 25 años que la trato de convencer. Y es un poco prendido, se prende rápido el Señor, el hermano. Le digo: bueno, por eso, hermano, tiene que tratar primero con usted. Y no le predique la palabra a su esposa, predíquele con su ejemplo. Y ahí está, yo creo que Dios va a tratar con él. Pero por eso, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, es porque la muerte empieza el cumplimiento de la promesa de Dios, que es la vida eterna. Por eso justamente para un cristiano es ganancia. Nuestro Señor Jesús fue el primogénito de los muertos, porque Él fue el que venció a la muerte en la cruz del Calvario y por su posterior resurrección. Nosotros también recibimos este regalo de Dios al momento de morir. Fíjense, un cristiano cuando muere recibe un regalo de Dios, la vida eterna. Parece paradójico, pero el apóstol Pablo sí lo entendió bien cuando en Filipenses 1:21 dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que al morir Dios le cumplía su promesa, ese gran regalo, la eternidad en casa del Padre. Seguimos con el pasaje: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, las cosas perecederas de este mundo, de esta vida pasajera, tampoco pueden contra la seguridad de estar en Cristo Jesús. Dice la palabra en Primera de Juan 2:15 al 17, Primera de Juan 2:15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A mí me encanta cuando leemos la palabra, y la palabra de Dios es bien tajante, porque la verdad así es. Dios siempre, desde Génesis 1:1, ¿qué hace? Siempre separa la luz de la oscuridad, siempre separa lo correcto de lo incorrecto, siempre Él separa, Él no divide. El que divide es el enemigo, el diablo. Pero Dios sabe separar las cosas. Por eso nosotros como cristianos debemos de tener ese discernimiento, de saber, de no dividir, sino de saber separar lo que es la simiente de la luz y la simiente de la oscuridad. Hermanos, es importante que el amor del Padre, lo que dice aquí en la palabra en Juan, Primera de Juan, es: el amor del Padre no está en Él. Ese amor es el que necesitamos para ser más que vencedores, pero no está en la persona que ama más las cosas pasajeras de esta vida, hermanos. Eso hay que subrayarlo y apuntarlo y no olvidarlo nunca. Seguimos en el pasaje en 1 Juan 2, dice: porque todo lo que hay en el mundo, todo, no dice la gran mayoría, el 99.9, dice
todo, el 100%, los deseos, ¿de qué? De la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Recuerdan? Recién dijimos que la promesa de Dios se cumple en nuestra muerte, la vida eterna. ¿Cómo comparar esas cosas eternas que nos habla Dios, que nos promete el Padre, con las cosas temporales de esta vida, que se rigen dentro de una variable llamada tiempo? ¿Vieron? Uno puede ser en esta vida rico, famoso, etcétera, etcétera, popular, ahí en youtuber, dicen, ¿no? Los muchachos de ahora, pero por 10, 20, 50 años, 100, no sé, escribir un libro que trascienda el tiempo como Shakespeare o Cervantes, pero ¿de qué sirve si ya están muertos y el juicio de Dios cayó sobre ellos? Seguimos en el pasaje de Romanos 8, dice, por lo cual estoy seguro de que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ningún ángel caído, incluso su líder, Satanás, podrá ganarle o ser más fuerte que usted, porque si usted está en el amor de Dios, usted es más fuerte, yo soy más fuerte que cualquier ángel caído o incluso Satanás. Siempre el enemigo nos va a atacar por estos dos flancos, pero dirigido siempre a un mismo objetivo. Y esto se relaciona con el tema de hoy, que es nuestro ego. Si soy vanaglorioso, egocéntrico, soberbio, pues entonces nos va a hacer creer que no necesitamos de nada más, que somos autosuficientes y todo lo que logré fue porque soy bueno, inteligente, astuto, sagaz, etcétera, etcétera. En fin, no necesitar de Dios. Eso es lo que nos haría creer. Si estamos deprimidos o con una baja autoestima, como le dicen los psicólogos ahora, el enemigo nos puede decir que no vales ni mereces el amor de Dios, o nunca vas a poder alcanzar el amor de Dios. Qué mejor que echarle muchas ganas para tratar de alcanzar sus promesas, o si no ponerle fin a esta miserable vida. Pero si ya nos humillamos, como ya lo hicimos, confesando y arrepintiéndonos de nuestra antigua manera de vivir, poniendo ahora nuestra fe en Dios, ya su amor está con nosotros. No nos dejemos engañar por el enemigo, no nos dejemos engañar, porque muchos cristianos viven engañados por uno de esos dos ataques, por estos flancos que nos vienen. Si no es por uno, viene por el otro. Y el ataque del enemigo es certero, porque el diablo hace mucho tiempo que está en el mundo, nosotros no tanto, ¿no? Seguimos en el pasaje de Romanos 8, dice, por lo cual estoy seguro de que ni lo presente ni lo porvenir, cualquier situación, hermanos, presente que esté pasando usted, por más difícil que sea, o futuro oscuro que usted vea venirse, ¿no?, a su vida o a la de su familia, nada ni nadie le hace sombra al amor de Dios, porque si vivo por Cristo, vivo, y si muero, ya estoy con el Señor. Y esto es una gran promesa del Señor, de tantas que Él nos hace por medio de su palabra, para que no andemos con un espíritu de temblor, sino de valentía. Leamos Isaías 41, 21. Isaías 41, 21 al 23. Isaías 41, 21 dice, bueno, el contexto es, en este pasaje Dios reta a los falsos dioses con los que Israel está fornicando, ¿no? Y les dice cuáles son las cualidades
o las capacidades con las cuales se demuestra que es Dios. Lo voy a leer en la versión, en otra versión, Palabra de Dios para Todos. Escuche. El Señor, el Rey de Jacob, dice: tengo una denuncia contra ustedes. Presenten su defensa. Traigan sus pruebas contundentes. Stop aquí. Esto significa, le está diciendo, ustedes dioses falsos, van a tener que presentar su defensa, traer pruebas contundentes, como cuando va uno a un juicio, ¿no? En el juzgado. Y eso se llama dar testimonio. Como dice en Juan 5, no lo busque, se lo voy a leer rápido. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles son las que dan testimonio de él, de Jesús? Las escrituras. Versículo 22, ahora de Isaías 41:22 dice: acérquense y díganos qué es lo que va a pasar. Cuéntenos acerca de los hechos del pasado y lo que significan. Nosotros lo consideraremos y veremos sus resultados. En el presente podemos ver todo los resultados de lo escrito en la palabra de Dios, sus promesas y profecías que ya se cumplieron de una manera perfecta, hermanos. Eso, ¿qué hace? Nos da la seguridad de que Él es Dios, como dice su palabra, y de que esas promesas futuras de las que todavía falta cumplirse, también, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? También se van a cumplir. Seguimos en el versículo 22. Hablen acerca de hechos futuros, digan lo que va a suceder, así comprobaremos que ustedes son dioses. ¿Por qué la Biblia contiene tanta profecía, hermanos? ¿Por qué cree que la Biblia contiene tanta profecía? ¿Por qué habla tanto del futuro? Entre ellas, las profecías de los tiempos finales, lo que se llama comúnmente escatología. ¿Por qué cree que la Biblia contiene ese tipo de profecías? Para que cuando las cosas sucedan tal cual fue escrito en su palabra, sepamos y comprobemos que Él es Dios. Y termina el pasaje en Isaías 41 diciendo: por lo menos hagan algo, bueno o malo, para que nos alarmemos o atemoricemos juntos. Termina Dios como burlándose de estos falsos dioses que ni ven, ni oyen, ni saben. Pero nuestro Dios todopoderoso es todopoderoso porque Él todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Él solamente es Dios. En fin, este pasaje de Isaías 41 nos dice claramente que al contarnos Dios los hechos pasados y qué significan esos hechos pasados, más al hablarnos de los hechos por acontecer, o sea, hechos futuros, eso significa o es igual a comprobar quién es Dios. Por eso nuestra fe se ve aumentada, reforzada, cuando leemos la Biblia y nos vemos en la Biblia cómo Él le cumplió promesas de futuros a Israel, como la venida de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, como las promesas ahí en Daniel, como las promesas de Isaías se cumplieron tal cual, al pie de la letra. Como dijo el Señor, Él vino ¿a qué? A cumplir la ley, a cumplir lo que los profetas profetizaron en tiempos antiguos. Y Él lo hizo al pie de la letra. ¿Para qué? Para comprobar que Él es Dios. Seguimos en el pasaje ahora de Romanos 8. Dice en Romanos 8: por lo cual estoy seguro de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada hace hincapié otra vez en que nada de lo que fue creado, del mundo espiritual arriba en los cielos o abajo en el Seol, nada del mundo sobrenatural, como también del natural, el que vemos
Nada de lo que conocemos, aún de lo que no conocemos, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Impresionante, hermanos, ¿no? Cómo nos envuelve en forma tierna, con esas palabras tiernas, pero poderosamente nos dice que nada nos va a separar si estamos en Cristo Jesús. Usted puede estar en un futuro muy lejano, hermano, pero sabe que ahí va a estar junto a Jesús. Claro, seguramente con otro nombre, como Él promete, y un cuerpazo glorificado, no el que tenemos, semejante al de la gloria suya. Le repito la pregunta del principio. ¿Queremos ser más que vencedores en esta vida? Aférrese al amor de Dios. Crezca en la fe de Cristo Jesús. Como recién dijo el pastor, no se quede como bebé espiritual. Madure, vayamos madurando en la fe de Cristo Jesús. Algún hermano puede estar pensando, suena bonito y correcto, ¿no? Pero ¿cómo? Vamos a volver a Gálatas 5. Acompáñeme de vuelta a Gálatas 5. Vamos a leerlo de vuelta. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En Gálatas 5:25, en otra versión del lenguaje actual, dice, si el Espíritu ha cambiado nuestras vidas, nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Y el versículo 26 dice, no seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Wow. Si la mayoría de los cristianos en las congregaciones harían caso de estos dos versículos, habría paz en la iglesia, ¿sí o no? Y unidad, no como el ecumenismo que recién mencionaron, sino unidad en un solo cuerpo en Cristo Jesús. Estos dos versículos nos dicen que es andar en digna y santa manera de vivir en Cristo Jesús. Este capítulo 5 cierra así, con estas premisas, hermanos. Vamos a dividirla en dos premisas. Número 1, nos da una directriz, obediencia total. Obediencia total. Versículo 25. No es obediencia parcial. No. O cuando me conviene. Ejemplo, ¿cuántas veces sacamos a relucir pasajes bíblicos? Porque yo creo que los que estamos aquí sabemos de Biblia algo, ¿no? Entonces, por eso estamos un sábado en la tarde aquí. Entonces, seguramente tenemos familiares pues que no son cristianos, ¿sí o no? Y seguramente intentamos varias veces por medio de la palabra de Dios tratarlos de convertirlos, de llevarlos a Cristo. Pero, ¿qué pasa cuando las quiero aplicar a mi vida? Ahí muchas veces es cuando fallamos, no lo hacemos. Y ahí la obediencia se vuelve parcial, hermanos. Es una obediencia, dijimos, absoluta. Algunos cristianos, cuando se les habla de obediencia total, les resulta exagerada. Esto es verdad. Me encontré con varios que sí, me dicen, ay hermano, no sea exagerado. Yo digo, ¿cómo exagerado? Pues eso es obediencia total. La obediencia a un Señor es en toda manera. ¿Vieron antes los esclavos? Bueno, ahora las empresas se ensonorean, se esclavizan, ¿no? Muchas veces los empleados. Yo estuve trabajando en una empresa ahí bien conocida por ustedes, no la voy a decir porque después me dicen que la suben ahí a YouTube, a ver si después me hacen algo. Pero una empresa multinacional ahí, y sí, trabajaba de 7 de la mañana a 12 de la noche. Mi esposa es testigo, casi los 7 días a la semana. Durante más de 7 años estuve así trabajando. Y yo por dar los resultados y llegar a la meta, como dicen siempre, tienes que dar más de ti. Y así estaba en ese horario. Y yo recuerdo que yo tengo 4 hijos, bueno, el último está embarazada mi esposa.
Así que los grandes ya tienen 14 y 12, y no, en los dos no pude ir a su nacimiento porque estaba trabajando. O sea, ahora también se esclaviza mucho, ¿no? Pero el tema principal aquí es, cuando un señor pide obediencia, la pide en forma absoluta, hermanos, y no podemos menospreciar al Dios vivo, ¿no? Entonces, cuando Él pide obediencia, siempre es absoluta, no es exagerado eso, hermanos. Esto es porque no quieren, muchos cristianos, cuando dicen que es exagerada, no quieren entregarse realmente a Cristo Jesús. Todavía tienen antiguos vicios, vamos a llamarlo así, que piensan que no son tan malos o que son necesarios para su vida. Como recién hablamos, ¿no? De las convicciones, de negociar mis convicciones de cristiano. No hay que negociar ninguna convicción cristiana. Y yo me acuerdo recién que estaba el pastor Chuy diciendo de dar la mordida ahí hace unos 10 años me pararon un tránsito ahí en Monterrey, cuando vivía en Monterrey, y yo agarré, dije, empecé a decirle, me hice el cristiano, ¿no? No, y yo le dije, Dios, pero ayúdame, tú eres bueno, ayúdame, sácame de esta. Y empecé a hablar en forma gentil, hasta lo quise evangelizar. No, pero el Señor quería su dinero, si no al corralón y todo. Y después luego el Espíritu me redargulló. ¿Qué estás haciendo? O sea, que ya tenía en mi corazón, a ver de cuánto va a salir. Y ya después dije, no, perdóname Dios. Y ya empecé a decirle, bueno, ¿qué procede legalmente? O sea, yo pues soy extranjero y bueno, aquí le tengo que dejar el carro, llamamos a la grúa, yo tengo seguro, ¿cómo procede? Y cuando de repente le dije eso, me dijo, se quedó como descuadrado porque nunca vio gente honesta seguramente. O sea, no se cruzó con ningún cristiano, por ahí con algún cristino, pero no. Ahí estaba y se quedó descuadrado. No, lo desarmé totalmente. Se quedó así, dijo, no, pues todavía hay gente honesta en esta vida. Y me dejó ir. Gloria a Dios. ¿Vieron cómo es Dios? Hasta en lo pequeño, porque ahí tenía una fe todavía más pequeña que la que tengo ahora. Hasta ahí Dios fue fiel, fíjense. Pregunta, hermanos, Dios, hablando de la obediencia absoluta, ¿no? Dios nos exigiría esta obediencia total si supiese que no podríamos. Es algo que hay que preguntarse muy dentro de nosotros. ¿Y a quién conviene esta obediencia total, hermanos? ¿A quién le conviene? ¿A Dios? Dios es Dios. Hasta yo siempre le digo, pues a Dios le conviene no tenernos porque puras canas verdes le sacamos, entre comillas, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿a quién le conviene esta obediencia total? A nosotros, no a Dios. Y ahí mismo dice en el versículo 25 de Gálatas, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, el Espíritu ha cambiado mi manera de vivir, si soy nacido de nuevo, si ya fui hecho criatura nueva, ya no hago las cosas que hacía antes, ni las debo de hacer. Si respondimos que sí somos criatura nueva, hijos de Dios ahora, ¿has dejado entonces que el Espíritu de Dios que envió a mi corazón, a su corazón, guíe nuestras vidas? ¿Lo has permitido? Porque Él no va a torcer nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, jamás, porque es una característica de Dios al crearnos a su imagen y semejanza. Él nunca va a vulnerar esa habilidad. Hay hermanos, y yo también recuerdo que hace años pensaba, ay, vamos a vivir en la eternidad uno solo con Dios. A ver, entonces yo no voy a tener individualidad. ¿Sí me entiende? Ya empezando tipo, hasta me armaba unos rollos tremendos por no tener pastores que me digan las cosas. Me armaba unos rollos tremendos. Yo digo, ¿cuánto tiempo perdí pensando tontería y media? Y decía, no, entonces, no me gusta eso. Yo quiero tener, yo soy yo. Ya, Dios. O sea, ¿cómo que voy a estar unido a Él para la eternidad? No me gusta eso. O sea, ¿vieron? Él no va a violentar nuestro libre albedrío, hermanos. Por eso, hermanos, es importante
dejarnos guiar por la guía del Espíritu que lo envió. Porque si Él envió al Espíritu Santo, lo envió para algo, no para que esté aquí de vacaciones. El Espíritu Santo no está aquí de vacaciones, está para guiarnos, ser nuestro maestro, nuestro guía, el que apunta a Jesucristo, el que nos lo revela por medio de su palabra. O cuántas veces leímos la Biblia y vimos, lo habíamos leído ese pasaje, no sé, un montón de veces, y ya, me cayó el 20 con algo. Digo, no puede ser. Gloria a Dios. Y ahí alabo al Señor. ¿Cuántas veces le ha pasado eso, hermanos? Yo creo que sí le ha pasado. Dios tiene que ser mi verdadero Señor en mi vida, no yo. Eso hay que darle ese lugar de privilegio a Dios. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, si aceptamos su guía, quiere decir, si Dios es el dueño de mi vida. Y sigue, dice, andemos también por el Espíritu. O sea, antepongamos su voluntad a la nuestra. Humillémonos a sus mandamientos, aunque no lo entendamos. Y esto se hace, hermanos, en cada decisión que tomo, pasito a pasito, decisión tras decisión. Pues no exagere, hermano, no, ¿puedo ir al baño, Dios? No, o sea, seamos en cada decisión. Hay muchas decisiones que las tomamos muy a la superflua, pero no son así. Muchos hermanos en Cristo, quiero empezar un negocio, pues Dios, pues te está Dios ayudando, ves que abre camino, abre puertas. No sé, yo ya oré, y que pues yo soy su hijo, ahora que Él se acomode a mí, ¿o no? ¿Cuántas veces vimos eso? ¿Y cómo le va al hermano? Mal. Y peor, la hermana, la pobre esposa y los hijos. Quiero mudarme de casa, pues yo me mudé de muchas ciudades. Pues viví, les dije, en Argentina, en Buenos Aires, viví en Asunción antes, en Monterrey estuve mucho tiempo, y también, pues ahora estoy viviendo en Guadalajara hace 5 años. Pero en Guadalajara, en todas las anteriores, pues era chavito y no tenía la posibilidad. En Monterrey tomé la decisión para salirme de la sombra de mi padre y me fui directo allá, me ofrecieron un trabajo y ya me fui a trabajar allá. Y en Guadalajara no, en Guadalajara el Espíritu me sacó de todos esos amigos del mundo que traía en el rubro empresarial que yo me manejaba, me sacó totalmente de ahí. Y fue tremendo porque yo estaba en el medio y cada rato que iba a tratar de evangelizarlos terminaba haciendo brindis con ellos. O sea, tremendo la debilidad que tenemos en la carne nosotros, hay que admitirlo. Y yo primero cuando iba, ay Señor, dame palabra y voy a hacer esto y iba allá, ¿quieres una chelita ahí fría? Ay, en Monterrey hace mucho calor como aquí. Y yo, no, ya soy nueva criatura. Soy nueva criatura, decía. Hasta me río porque me acuerdo de cuando lo decía. Y me hacían bullying y yo, no, mira, el Señor quiere que todo el mundo sea salvo y no sé qué, bla, bla. Les predicaba la palabra. Y después, ¿qué pasaba? Pero tómate una, ¿qué? Está bien, amén, tómate una. Bueno, una. Yo decía, bueno, como Pablo también hacía, se acomodaba, Pablo decía la palabra, ¿no? Que ahí en Gálatas, que se acomodaba. Entonces yo me empecé a acomodar, me tomaba una y otra y después ya andaba, Dios es bueno. Tremendo. Por eso les digo, o sea, Dios me sacó de ahí y me mandó a Guadalajara, y cuando yo llegué a Casa Oración, yo estaba con mi contador, estábamos fusionando una empresa con otra, y el contador que vino acá, yo le digo, oye, mira, yo soy cristiano, pero no aguanto las iglesias estas, las que iba, y no habrá ahí tipo un Chuy Olivares, nomás porque lo estaba viendo ya hace 10 años por YouTube, pero nunca me di cuenta que era de Guadalajara. Y me dice, pues aquí está, a unas cuadras. Me dice, ahí en Colón. Me dice, ¡ay, a poco! Y él iba, fíjese cómo es Dios, y él era de Casa de Oración, el contador. O sea, ¿cómo puede ser eso? ¿Casualidad? Ya sabemos que no existe la casualidad, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios
en toda decisión que tomamos, Él nos va guiando. A veces, cuando tenemos esa fe pequeñita como la mía, ahí a medio así con manita, ¿cómo le dicen? De gata, ¿no? O sea, así a veces nos lleva. Otras veces, cuando ya somos más maduros, pues nos va esperando y espera. Pero les digo, hermanos, no tomemos ninguna decisión que hagamos a la ligera. Como David cuando estaba en Keila, huyendo del rey Saúl. Vamos rápidamente a 1 Samuel 23:10. 1 Samuel 23:10. Esta historia es muy bonita, me gusta mucho. 1 Samuel 23:10 al 14. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, miren, Jehová le habló directo, sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. ¿Qué dijo? Os entregarán. Dios lo dijo, ¿no? David entonces, ¿qué hizo? Se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila. ¿Y qué ve? Desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. David ora y busca al Señor primero. David ora y busca al Señor primero, busca el consejo de su Padre Celestial. Y luego Dios le contesta lo que va a pasar, le dice la profecía de su mismísima voz, de lo que iría a pasar. ¿Y qué dice? No, ya está mi vida arruinada, ya viene Saúl por mí, porque Dios mismo lo dijo, ya todo acabó, los que Keila me van a traicionar. No, David llevó a la acción su fe, hermanos, su confianza en la palabra de Dios que escuchó. Esa decisión de creerle a Dios y tomar las medidas pertinentes hizo cambiar el futuro que en su omnisciencia veía Dios que pasaría. Aquí vemos una vez más el actuar de la voluntad de Dios. Dios busca al corazón humillado. Dios busca al que le busca, porque hay que buscarlo y Él puede ser encontrado. Él no se esconde de nosotros. El que quiere, Él quiere que le creamos, hermanos. Lo que dice, hermanos, es verdad, y que actuemos como hizo David en consecuencia a su palabra, a su revelación. Ese clamor a Dios movió más que montañas. Esa es la fe de David. Movió el futuro mismo y las cosas que pasarían. Nuestro Dios es así de poderoso, hermanos. Nuestro Dios no está encerrado en ningún cubo o algo que lo quieren cerrar los científicos. Ay, no, ¿cómo esto? La ley no sé qué, no lo permite. No. Dios creó esas mismas leyes. Dios creó el mismo tiempo. Dios creó todo lo que hay y que todo lo que nos afecta a nosotros. Él es nuestro Padre Celestial. Él es el Todopoderoso y debemos de empezar a creerle realmente, hermanos. Volvamos a Gálatas 5, unos versículos antes. Dice así, unos versículos antes, ahí en Gálatas 5, Gálatas 5:16, que es el andar en el Espíritu, ¿no? El andar, el caminar por el Espíritu. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que es andar, caminar, correr por el Espíritu, es ya no andar en mi carne. Yo ya no tengo mis pies, sino que el que anda por mí, ¿quién es? El Señor. Si satisfago mis deseos de la carne, de los ojos, mi ego, la vanagloria propia,
que busca la gente del mundo, porque la gente del mundo sí busca eso. Entonces, ya le dije a Dios, al Señor le dije, yo voy a caminar por mi propia cuenta, yo voy a correr esta carrera, déjame a mí, yo puedo hacerlo mejor. ¿Lo podemos hacer mejor que Dios? Claro que no. ¿Se fijan lo mal que suena esto? ¿Se fijan, se dan cuenta de lo insensato, de lo tonto que es hacer esto? Pero sí lo hacemos. Yo lo hago todavía y digo, ay Dios, otra vez. Increíble cómo soy, perdóname. Otra vez te fallo. Otra vez estoy corriendo y me tropiezo y después ando lloriqueándote. Todo en esta vida tiene que ser para la gloria absoluta del Señor. Amén. Todo es bajo la obediencia que Dios se merece, porque Dios sí se merece esa obediencia absoluta de nosotros. Punto número 1 entonces fue obediencia absoluta. Punto número 2, en la carrera del cristiano, en la santidad, en la madurez, una advertencia nos da. El primero fue una directriz absoluta, obediencia, y el segundo es una advertencia: no seamos orgullosos. ¿Qué es ser orgullosos? Lo contrario de humillarnos, de ser mansos, para cumplir con esa obediencia que Dios nos pide, la directriz en el punto número 1, en todos los aspectos de nuestras vidas tenemos que humillarnos, hermanos. ¿Cómo vamos a obedecer si no nos humillamos? Y aquí la clave que nos relaciona al tema central de hoy, la mansedumbre que derriba mi ego, mi carnalidad, la humildad que me pone en sintonía con Dios, mi decrecer para exaltar a Dios con mi vida. Es así que entra en juego la mansedumbre, hermanos. Si no subordino mi ego, mi vanagloria a la voluntad del Padre, entonces no estoy dándole la gloria como hizo Jesús cuando descendió y se hizo él mismo hombre. La gloria siempre se la lleva Dios. Si seguimos en nuestras voluntades humanas, entonces estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne y por consecuencia no podemos andar por el Espíritu. Acuérdense, Dios separa. No podemos decir que somos espirituales, que somos nuevas criaturas y estar todo el tiempo pensando, ay, esa casita, la del TEC, o no sé, o el avión presidencial. O sea, no podemos estar en la carne, hermanos. Y al andar en la carne, según mis deseos y mi voluntad, entonces, ¿qué viene, hermano? Vienen los enojos, vienen las envidias, vienen los pleitos, las divisiones y las rivalidades. Todas son parte de las obras de la carne que en el versículo de ahí de Gálatas 5, del versículo 19 al 21, Dios nos revela. Y no son frutos del Espíritu, claro que no. El fruto del Espíritu sale a relucir en mi vida cuando ando en el Espíritu, cuando dejo de hacer mi labor y empiezo a hacer su labor. Y justamente en este mismo contexto nos habla lo que sigue en el capítulo 6 de Gálatas. Vamos rápidamente y con esto terminamos. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7 al 10. Y dice, no os engañéis. ¿Se acuerdan lo que dijimos recién? ¿Quién es el peor enemigo nuestro? Mi corazón, yo mismo, mi ego. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción o las obras de la carne, ¿no? Mas el que siembra para el Espíritu o el que anda por el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Separa en forma absoluta a nuestro Dios. No se mezcla, no anda tibiezón de aquí para acá, jugando a dos puntas. Ay, a ver si Dios, ay, pero es aquí también el mundo. No, pues si no mi jefe me va a echar. No anda en dos puntas. Tenemos que estar 100%, hermanos, con Dios. Si no, dice aquí que las obras de la carne poco a poco nos van a corroer nuestro ser.
Y aquí volvemos a recalcar, la carne no heredará lo espiritual, o todo lo que es de las obras de la carne no heredará el reino de Dios. Nada bueno puede salir de la iniciativa de lo carnal, de la iniciativa humana. Termina. No nos cansemos pues de hacer ¿qué? Bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Ahí está el ser más que vencedores, hermanos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, ¿qué vinimos a hacer? ¿O qué hacemos los domingos? ¿O aquí se reúnen los miércoles también, entre semana? ¿Miércoles? ¿No? ¿Jueves? Bueno, el día que se reúnan entre semana, ¿qué venimos a hacer aquí? Hacer como en la tradicional, como dicen ahí, a persigarse y hacer alguna tradición o algún acto, alguna tradición, algún rito, ritual. No, venimos a hacer lo que Dios nos manda. Dice, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Es nuestra familia de la fe la que está sentada aquí, la que estamos aquí. Hoy nos conocimos, ayer nos conocimos, pero yo sé que aquí ustedes son mi familia, mis hermanos, mis hermanas en la fe. Y tenemos que hacernos bien, siempre que tengamos oportunidad, hacer el bien dentro de esta familia. Esa es la unidad que en Cristo nos unifica. Esa es la unidad que deseamos tener en Cristo Jesús. No venimos a ser iglesia, sino somos la iglesia de Cristo Jesús. Somos su cuerpo y el cuerpo es ¿cuántos? Uno solo. No hay dos cuerpos de Cristo, solo somos todos unos. Y en eso Dios es que el que suma y va agregando a este cuerpo por medio de los que son más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, y sus familias, Señor. Queremos, como dice el apóstol Pablo, sufrir dolores de parto, unos por otros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Como dice tu palabra ahí en Gálatas capítulo 5, 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que nos has comprado a precio altísimo de sangre es para servirte, mi Dios, y servir al hermano por consecuencia. Sirviéndonos, humillándonos más que el hermano, podemos ser partes de tu cuerpo. Porque tú mismo lo has dicho, Señor, que cuando servimos al más pequeño, te servimos a ti. Gracias, Padre Santo, por poder vivir esta gracia inmerecida y tener el tiempo, la oportunidad, los recursos, las fuerzas, las ganas, la humildad de querer y poder servirte. Es un honor, Señor. Gracias. Bendice a todos los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.